Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y nuestro primer invitado de hoy fue secretario de Cultura de la Nación y acaba de publicar un libro donde habla de muchísimos temas, de los indignados en Europa, de la teoría del derrame, de la globalización, de la desigualdad y de los impuestos. Lo presentamos y empezamos charlando con él. José Nun nació en Buenos Aires en 1936. Abogado, politólogo e investigador. Fue secretario de Cultura de la Nación. Es autor de Crisis económica y despidos en masa, Democracia, Gobierno del pueblo o Gobierno de los políticos y Marginalidad y exclusión social. La desigualdad y los impuestos es su último título publicado. Bueno, La desigualdad y los impuestos se llama el nuevo libro de José Nun, que entre paréntesis hace muchos años que no lo teníamos por acá. Cuando fue secretario de Cultura lo invité 1000 veces, no vino nunca. Ahora me va a contar, tenía muy ocupado, pero ahora me va a contar por qué. Es muy interesante este libro y dice cosas polémicas, como por ejemplo que la desigualdad, el problema de la desigualdad no son los pobres, sino los ricos. Una frase bastante impactante, yo empezaría por ahí, que nos expliques un poquito esto. Bueno, yo creo que el sentido de la frase tiene que ver con que el mundo está asistiendo a un ascenso de la desigualdad como no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial, e iría aún más atrás. No se entiende lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, si no se tiene en cuenta que los indignados, así llamados, lo que están es tratando de poner en la agenda el tema de la justicia social y de la igualdad. ¿Y esto por qué? Porque ha habido un cambio de época en el que estamos ingresando con furia, que ha hecho que los grandes empresarios capitalistas hayan perdido interés en el bienestar de los trabajadores de un país determinado, porque como son totalmente móviles, buscan el lugar donde obtienen mayores utilidades. O sea, volvemos al tema de la globalización, a partir de ahí cambia. Absolutamente. Claro. Ten en cuenta que en los años 20 Henry Ford duplica el salario de sus obreros. Y entonces cuando le preguntan por qué, dice, bueno, porque quiero que compren mis autos. Lo cierto era que tanto Ford con sus fábricas como los obreros que trabajaban en ellos estaban fijados al territorio americano. Claro, claro. Ahora, esto se va a romper a partir de los años 70, fundamentalmente, y hace que en este momento estemos en una civilización en la cual estoy viendo allí un extracto de un texto de Soriano y tiene la palabra cachorros al comienzo. Sí. Lo que voy a decir espero que no ofenda a ninguna persona. Los expertos de Naciones Unidas dicen que con 19.000 millones de dólares por año se resuelve el hambre en el mundo. Esa idea es brutal, ¿no es cierto? Ya te diría desde la ética, desde ¿Me permitís terminarla? ¿Cómo no? En Europa y América del Norte, por eso lo de cachorros, Sí. se gastan 17.000 millones de dólares por año en alimentar a las mascotas. A las mascotas. O sea, se podría solucionar el problema del hambre en el mundo. El 1% de la población mundial controla el 90% de la riqueza mundial. Es abrumadora la desigualdad. Los 3 hombres más ricos del mundo, 2 de los cuales viven en Estados Unidos y el tercero en México, tienen ingresos anuales equivalentes al ingreso de 49 naciones soberanas. 49 con naciones. 600 millones de habitantes. 3 personas. 3 personas. Claro. Ahora, esto es la decadencia de Occidente, digo, esto no Es se la puede decadencia de un sostener. sistema. Claro. Por eso están en la calle los indignados en los distintos países. Y por eso nosotros no podemos vanagloriarnos de que estamos tanto mejor. De ninguna manera estamos saliendo del purgatorio. Es verdad
Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, la diferencia entre lo que recibía el 10% más rico de la población y el 10% más pobre era de 44 veces. Consiguió bajarlo durante su presidencia a 28 veces, lo que es una hazaña. En este momento está en alrededor de 24 y con tendencia a aumentar. ¿Por qué? Porque la clave para esa disminución de la desigualdad fue el crecimiento del empleo. Sí. Y ahora el empleo no está creciendo de la misma manera que está creciendo la economía. Se desaceleró el crecimiento del empleo. Argentina tiene, y voy a citar datos del INDEC, marzo 2011, un 40% de sus trabajadores que reciben un ingreso inferior al salario mínimo vital y móvil. 40%. 40% de los trabajadores argentinos. Entonces... Pues trabajo informal, además. Exactamente. Claro. Y entonces aquí entra el tema que pasó a preocuparme. Estudiar las principales causas de la desigualdad. Y empezó a hacerme mucho ruido el tema de los impuestos. Por supuesto no soy un especialista en impuestos, pero yo considero que la obligación del intelectual público es abocarse a los problemas, ponerse a estudiarlos, procesarlos y ponerlos a disposición del público. Por eso el subtítulo del libro es Introducción para no especialistas. Exacto, muchísima gente que no es especialista puede entender fácilmente de lo que se está hablando en el libro, y además, como son 2 tomos, en el segundo tomo te rodeaste de un grupo de expertos. Exactamente, para profundizar los temas. El tema de los impuestos, fundamentalmente. Acá la cuestión que tenemos que plantear es que el tema de los impuestos no es un tema tan complicado como se presenta. Hay un interés ideológico en presentarlo así. ¿Como complicado? Como muy complicado, es un porque problema de expertos. ¿Este sistema de qué años viene? ¿Desde qué época es el sistema impositivo argentino? El sistema impositivo argentino viene desde fines del siglo XIX, con una particularidad. Si a vos te invitan a mencionar una época de oro de la Argentina, y no sos kirchnerista, sino que sos opositor, ¿qué dirías? La época de oro de las argentinas fue la época del ganado y de las mieses. Fue fin del siglo XIX, claro. Comienzo del siglo XX. Bueno, en esa época casi no se pagaban impuestos. No existía el impuesto a las ganancias. Entonces, los terratenientes y los capitalistas extranjeros ganaban fortunas y el Estado argentino se endeudaba. Claro. Bueno, es Irigoyen. Esa historia la he escuchado muchas veces, no solo en esa época. Bueno, en 1918 Irigoyen por primera vez crea un impuesto bastante bajo a las exportaciones. Hasta ese momento no había nada. No había absolutamente nada. Y Argentina no tiene impuesto a las ganancias hasta 1930, que comienza llamándose impuesto a los réditos. En Argentina, hoy en día, los impuestos generan desigualdad. Explícalo un poquito más. Vamos a ver los distintos tipos de impuestos y cómo generan desigualdad. Por ejemplo, los impuestos regresivos, que también me gustaría explayarnos un poco sobre lo que son, el IVA o ingresos brutos. Se llama impuesto progresivo a un impuesto que es proporcional a los ingresos, es decir, que sube a medida que más ingresos tiene el contribuyente. Cuanto más gano, más pago. Cuanto más gano, más pago. En cambio, regresivo es un impuesto que opera en sentido inverso. El 21% del IVA lo pagamos todos. Absolutamente. Claro. Yo oigo cada tanto por televisión a los asesores de grandes empresas quejarse de la presión tributaria que hay en Argentina, que es brutal. La presión tributaria en Argentina, y después vamos a hablar de cómo está compuesta, la presión tributaria es del orden del 32%. Entonces uno supondría, bueno, ese promedio del 32% se le aplica a todos por igual. No. Cuando vos te fijás, el 20% más rico de la población tiene una presión del 37%. Pero el 20% más pobre tiene una presión del 44%. A menores ingresos, la proporción. Mayor castigo. Claro.
Ahora, esto lleva a plantear un tema que yo quisiera dejar establecido, digamos. Hay dos formas en que el Estado puede intervenir en la distribución del ingreso. Dos caminos. Seguro. Cómo recauda y cómo distribuye. Correcto. Claro. Ahora, cómo recauda tiene a su vez tres fuentes para hacerlo. Una es la recaudación de impuestos. Otras son las ganancias de las empresas públicas. Esto es significativo únicamente en países donde el Estado controla el principal recurso, caso de Venezuela con el petróleo, de Chile con el cobre, ese tipo de situaciones. Hoy no tenemos YPF. Hoy no tenemos ni siquiera YPF. No. El tercer camino es el endeudamiento. No por casualidad, los sectores dominantes en la Argentina predican el endeudamiento, que la salida para Argentina es pagarle al Club de París, volver al terreno de la deuda. La deuda contraída en época de la dictadura le lleva costado al país, como recordaba en un artículo Pino Solana, más de 260.000 millones de dólares. Yo soy muy mala para las cifras y no recuerdo, pero lo que aumentó la deuda pública en los años de dictadura era escandaloso. No solamente escandaloso, sino que 3/4 partes es fraudulenta. Claro, bueno, además está eso, ¿no? Hay un fallo de un juez del año 2000 estableciendo esto, y ahora por suerte un fiscal está reabriendo, activando otra vez la causa. Ese tema. Pero vuelvo a las fuentes de financiamiento. Las tres fuentes de Estado. Financiamiento. En Argentina es evidente que la principal, de lejos, es el sistema fiscal, son los impuestos, ¿no es cierto? La otra pata de la redistribución es el gasto público. Entonces, por un lado, te haces de ¿cómo los recursos recaudo y cómo por el otro distribuyo lo distribuís? Ahí está. Ahora, lo que generalmente no se tiene en cuenta es que ya el sistema impositivo es distributivo o no. En otras palabras, si es un sistema regresivo, es un sistema que ya está afectando la distribución. Y te voy a poner un ejemplo extremadamente simple. Si yo decido, a través del gasto público, subsidiar los alimentos de los sectores pobres de la población, pero al mismo tiempo les cobro IVA por esos alimentos... Estamos en la misma. O peor. Claro. Es decir, estoy financiándome con lo que les saco a ellos para darles presuntamente a ellos. Eso es por el lado del IVA. Pero por el lado de ganancias hay algo que me gustaría que explicaras, porque aunque el libro es accesible, hay cosas que no me quedaron tan claras. Decís que un problema del impuesto a las ganancias es que la gran parte se grava a las empresas y no a las personas físicas, individuales. ¿Cómo es eso? La cuestión es así. En los países avanzados, en los países desarrollados, el 70%, 72% del impuesto a las ganancias lo pagan las personas físicas. Y el 28, 30% lo pagan las empresas. En Argentina ocurre exactamente al revés. Peor. En Argentina las personas físicas pagan alrededor del 30%, mientras que el promedio latinoamericano es de un 40%. Y Brasil y Chile se acercan al caso de los países desarrollados. Pagan casi el 70% a las personas físicas. ¿Cuál es la clave de la diferencia? Como la mayoría de los sectores económicos están altamente concentrados, entonces tenés un grupo de 4 o 5 empresas en esos sectores que son formadoras de precios y pueden prever en su estructura de costos el impuesto a las ganancias que van a tener que pagar. Claro. Entonces, y como son formadoras de precios, lo pasan a los precios y lo pagan otras empresas a las que abastecen, que a su vez repiten el procedimiento, o los paga el consumidor final. Tanto es así que tributaristas muy eminentes como Gómez Sabaini o Cetrángolo dicen: en Argentina el impuesto a las ganancias no es progresivo, es regresivo. Ahora, el gobierno de Kirchner
aumentó la recaudación del impuesto a las ganancias, que se evade brutalmente. Sí, porque ese es otro tema, la cultura tributaria de un país. Tributaria. Y en la Argentina tradicionalmente hay una cultura de evasión, ¿no es cierto? Claro. Es un tema también muy importante. Yo quisiera que lo abordáramos especialmente, pero si me dejas, antes de llegar a eso, a pesar de que se ha combatido la evasión actual del impuesto a las ganancias supera largamente el 50%. Debe estar en el 60-70%. En términos del Producto Bruto Interno, lo que se recauda de impuesto a las ganancias, de esta manera distorsionada que estoy diciendo. Sí, con las empresas, todo lo que hablamos, el 70%. Claro, vos sos accionista de una empresa, ¿no es cierto? Vos no pagás un centavo por los dividendos que te pagan. Claro. Los dividendos los paga la empresa. Y después los transfiere en toda la medida que puede. Y yo disfruto el 100% de lo que... Absolutamente. Los únicos que están fregados, como dirían los chilenos, con los impuestos a las ganancias. Los asalariados. Los asalariados registrados. Sí. O sea, porque ese 30% de las personas físicas que pagan impuestos, el 80% son trabajadores registrados. Te quería comentar algo, porque se está hablando mucho estos días de todos estos temas y me parece que es un debate necesario y muy interesante. Y lo leí, el otro día salió Mempo Giardinelli a decir que los asalariados no deberían pagar impuesto a las ganancias porque la ganancia, el salario no es una ganancia. ¿Qué opinas de esto? Bueno, lo que pasa es que el salario... Hay salarios y salarios. También. Exactamente, claro. Digo, el salario también es lo que cobra el gerente de una gran empresa, digamos. Yo andaría con cuidado en ese tema. Lo que me parece es que es totalmente justo que en un contexto inflacionario los representantes de los trabajadores busquen que se levante el mínimo no imponible. Claro, bueno, ¿no es eso es lo que piden los esa es la gran discusión. Claro, él decía directamente no hay que discutir eso porque el salario no es ganancia. Yo discutiría sobre todo la estructura del impuesto a las ganancias. Sí. Y te doy esta ilustración. A pesar de lo que se ha combatido la evasión fiscal y a pesar de la estructura regresiva del impuesto a las ganancias, representa hoy en día alrededor de un 5% del Producto Bruto Interno. En cualquier país desarrollado representa alrededor del 12%. Ajá. Pero lo que es peor, el impuesto progresivo por excelencia, ¿cuál sería? El impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza, bienes personales. Y ahí hay mucha evasión también. No solamente hay mucha evasión, sino que el impuesto no existe. Se recauda por bienes personales el equivalente al 0.5% del Producto Bruto Interno. En los países desarrollados, entre el 8, el 12, el 13%. Vos decís en el libro, ¿cuántos argentinos declararon bienes en el exterior? 4.500. Claro, 4.500. Basta pasearse por Punta del Este para darse cuenta que es un absurdo. ¿No es cierto? Bueno, y digo, después está el tema del impuesto a las transacciones financieras, a los plazos fijos, a la venta de acciones. No hay, están exentos. Están exentos. Las rentas financieras están exentas. Claro. Entonces, bueno, es un sistema de una injusticia palmaria. Lo ha compensado un poco en términos distributivos el tema de las retenciones que tanto ofende al sector agrario. Bueno, lo que pasa es que el sector agrario está estratificado y entonces se aplicó mal de entrada. Hay diferencias entre el pequeño productor, el gran terrateniente, etcétera. Exactamente. Pero que las retenciones son justas. Vos hablás de una gran reforma impositiva que por supuesto tendría que ser una gran discusión en el Congreso, tendría que salir por ley y obviamente va a haber muchas reticencias a todo esto, ya lo sabemos, ¿no? Claro, yo creo que con la reforma impositiva hay que tener bastante cuidado. En otras palabras, ningún político significativo, digamos, en términos de apoyo de votos, normalmente va a propugnar una reforma impositiva. Y las razones son obvias. Al político lo que le importa son los votos, ¿verdad? Y una reforma impositiva es un proceso muy complejo, porque estamos hablando de cambiar toda una estructura. Exacto. Entonces lleva bastante tiempo, con un inconveniente muy
evidente. Cuando comenzás a presentar proyectos que alteran esta estructura, los que van a ser afectados se dan cuenta de inmediato y sus lobbies empiezan a funcionar a pleno. Los que van a ser beneficiados todavía no se dan cuenta, porque va a tardar 1 o 2 años hasta que les llegue algo. Seguro. Viene un trámite legislativo complejo, vienen demoras, como las que estamos presenciando en muchos órdenes en el plano parlamentario en Argentina, ¿no es cierto? Que los proyectos de ley se demoran, se mueren. Entonces, ¿por qué va a ser ese empeño el político? Si todo lo que va a tener para él son costos, le van a retirar financiamiento los lobbies que se sientan afectados. ¿Cuál es la solución? Entonces están los que te dicen no hay solución. Las grandes reformas impositivas se han hecho después de revoluciones, después de guerras o después de golpes de Estado. Sí. Pero yo creo que sí hay caminos. El camino comienza por una toma de conciencia del problema. Este programa y el tema que estamos debatiendo es un trechito en ese camino, porque es necesario que la ciudadanía tome conciencia de un problema que desconoce, no sabe de qué se trata. Y acá se relaciona también con lo que yo decía, hace falta un cambio en la cultura tributaria, tener noción de la responsabilidad que implica pagar los impuestos, ¿no es cierto? Acá hay una cultura de la evasión muy instalada. Yo cuento una anécdota que es absolutamente real, no sé si la llegaste a ver. En la década del 60 me contrataron como profesor en la Universidad de California en Berkeley. Y a las 2 semanas de haber llegado, de la Universidad de Stanford me invitan a participar de una conferencia. Palo Alto, donde está Stanford, está a 1 hora más o menos de distancia de Berkeley. Era un día domingo. El decano de mi departamento me llama por teléfono para pasarme a buscar con su auto. Le agradezco, me pasa a buscar. Estamos en la ruta yendo hacia Palo Alto. Y un auto, cosa insólita en Estados Unidos, toca furiosamente la bocina atrás y le hace señas de que se detenga. Yo estaba totalmente desconcertado, este hombre para y entonces bajamos del auto. En el otro auto iba un señor con su esposa y sus 2 hijos. Y entonces le dice, mire, yo pago mis impuestos. La Universidad de California está financiada con mis impuestos. Hoy es un día domingo. Y usted está manejando un auto que tiene placa de la Universidad de California. Explíqueme por qué lo está haciendo. Es la idea del entonces yo dije, ¿no? Claro, entonces yo dije, como buen argentino, le dije, ahora le pego una piña. Fue al baúl, abrió el baúl, sacó todos los papeles de la conferencia y le dijo, usted tiene todo el derecho del mundo a preguntármelo y yo a explicarle. Y le mostró todo, el señor le agradeció, le dio la mano, nos deseó una buena conferencia. Y el decano no me hizo ningún comentario, a él le parecía natural. Un hecho natural. Ahora, si nosotros, sí, claro. Pero si nosotros pensamos que estamos hablando del mismo país que en este momento tiene las manifestaciones alrededor de Wall Street y todo lo demás, pensamos que hay algo también muy fuerte que ahí falló. Yo te propongo, creo que nos queda un poquito de tiempo, hacer un corte y hablar un poco en el próximo bloque de la situación internacional, porque también hay muchos elementos que están contados, tratados en tu libro y que me parece que vale la pena desarrollar acá. Encantado, con mucho gusto. Enseguida volvemos, no se vaya que seguimos con José Núñez.